con otras. Estábamos comentando ahorita con Ariel y demás que hay tanto frío en Buenos Aires y yo vivo en Medellín y estoy con suéter hoy porque todos estos días ha llovido tanto, tanto que está haciendo frío. Me imagino que en sus casas estarán en las mismas quienes están en Uruguay y en Argentina y el Cono Sur, y yo no sé por estos lados cómo está, pero la idea es que podamos darnos un poquito de calor con esta conversación maravillosa que vamos a tener. Bienvenida, Jeru. Bienvenido, Ariel. Gracias por estar aquí. Jeru Aparicio representa a la red de Men Engage en Uruguay y Ariel representa la red de Men Engage en Argentina. Yo no los voy a presentar a ellos, es darle la sorpresa. Ellos mandaron muy juiciosos sus semblantes y eso. Qué mejor que uno se presente. Y le voy a pedir a Jeru que se presente como tú quieras, lo que tú quieras decir de ti. Y Ariel también lo que tú quieras decir de ti. Bienvenidos y bienvenidas. El Facebook de Mela y el YouTube de Mela están en transmisión directa. Entonces, qué bueno tenerles. Dale, Jeru, adelante y bienvenida de nuevo. Bueno, pues muchas gracias, Hernando. Para mí es de verdad un día icónico y me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en familia, en casa. Y me presento, soy Geru Aparicio Aviña, soy psicóloga clínica con un magíster en victimología y otro magíster en derechos humanos, doctorante también en psicología, soy feminista, defensora de derechos humanos. Jeru, nos vemos muy bien, yo creo, en estas. Ariel, adelante. Bien, bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Gracias, Hernando, por la invitación también a participar de este espacio. Y bueno, y un gusto también estar con Geru compartiendo esta conversación. Mi nombre es Ariel Sánchez. Yo estudié comunicación y desde hace muchos años me dediqué a la investigación en temas de varones y masculinidades. En el 2018, junto con otras compañeras y compañeros de acá de Argentina, conformamos el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y desde ahí venimos trabajando en diferentes. Gracias, querido Ariel. Bueno, dos personas con trayectoria, con conocimiento del tema, que han estado en sus países haciendo un trabajo muy, muy importante. Yo quiero darle muchas gracias al equipo de Sistac Bolivia por estas transmisiones, a Jimmy, pues que nos han acompañado y como coordinación estamos dándonos este reto de contar quiénes somos en América Latina y qué se hace en América Latina desde el trabajo con hombres y con niños en pro de ojalá la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, contra nosotros mismos y contra otros hombres y que haya una transformación social de verdad. Quiero preguntarles, esto es una conversación, vamos a conversar, nos podemos interrumpir, no tenemos, digamos, como la regla de que tiene, no, vamos a hacer una conversación rica para la gente que está viéndonos y compartiendo. Y yo quiero iniciar preguntándoles un poco sobre cómo es el abordaje de Uruguay en Argentina. ¿Desde dónde o dónde se encuentra a nivel de acción y de reflexión hoy Uruguay, Jeru, en este tema de las masculinidades? Y luego, Ariel, adelante. Bien, si me permiten, voy a poner una diapo nada más para encuadrar las preguntas, pero me parece bien
que sea así como un diálogo, pues vamos a hacer la reflexión de las acciones, experiencias y desafíos dentro de las masculinidades en Uruguay. Contarles un poco que yo desde el 2009 trabajo directamente, se le llama primer contacto con varones que ejercen violencia y que no la reconocen a nivel judicial, y posteriormente también en otros contextos de varones que sí lo reconocen, y también con juventudes y adolescentes en conflictos con la ley, ya sea con prácticas abusivas sexuales o en reclutamiento forzado por el crimen organizado. Ese es me estoy enfocando directamente en el trabajo con varones, masculinidades, aunque tengo la trayectoria con mujeres en situación de violencia feminicida y de desaparición. Pero el fenómeno se tiene que abordar integralmente. Entonces, ¿en qué nos encontramos en este momento? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, les contamos que la red de masculinidades Uruguay transitó todo lo que denominamos la teoría del cambio en este momento histórico. ¿A qué se refiere esto? Que llegó un momento en que, bueno, ya se identificaban las violencias, veníamos desde políticas públicas, instituciones, donde ya leyes generales, donde ya se identificaban las violencias, pero todavía no teníamos como la experiencia de qué es una despatriarcalización, porque todos los que estamos aquí por trayectorias vitales, no quiero decir las edades, pero bueno, voy a hablar por mí. Yo nací en el 1970 y me tocó, digamos, picar piedra en la creación de leyes, de instituciones, y entonces llegamos a un momento histórico en donde las nuevas generaciones, pues por supuesto que ya se sabían las leyes y los derechos, pero no teníamos como que todavía referentes despatriarcalizados. Entonces empezamos a hacer un trabajo a la interna, que fue un trabajo que implicó no nada más Uruguay, sino el acompañamiento de Mela, y que todos y todas empezamos a hacer un trabajo personal y colectivo. O sea, nos volvimos un laboratorio social. Entonces, siempre con el compromiso de que somos familia y que somos comunidad. Y entonces desde el 2022 hasta el 2025, hemos estado transitando esta teoría del cambio, que no ha sido fácil. Creo que todos nos reconocemos, pero siempre con la conciencia de que éramos personas y somos personas comprometidas en el tema, y que teníamos que atravesar esto, como parte de ese compromiso ético político. Eso no quería decir que no implicara el manejo emocional, que Mm, implica el dolor de la deconstrucción individual y colectiva, y las pausas por el agotamiento también, pero siempre volviendo a regresar a buscar nuevas alternativas, nuevos momentos, y siempre con la esperanza de encontrar la aurora, digo, de que sabíamos que teníamos que atravesar. muy bien. Entonces buscamos la despatriarcalización a partir. Se me perdió Jero, creo. ¿Ustedes les pasó lo mismo, Sí, Ariel? ahí está, ahora se Ya, ya, mueve. Jero, Sí, ahí volviste. ya volví. Ese, ¿En qué me quedé? en que estaban buscando la despatriarcalización, pero creo que Sí, es muy bien hasta donde llegaste, Jero, bien, porque estás hablando de nosotros y a mí me gusta mucho eso, de uno como individuo y de uno como colectivo y como un sí, colectivo político. Y es muy sí, importante yo creo que no, cuando todos y todas tenemos estos aprendizajes, no nos arrepentimos, duelen, cuestan, a veces pensamos que es injusto, a veces, pero lo importante de este trabajo es que estamos trabajando con seres humanos para deconstruir eso que llevamos en la piel, en la sangre, casi pegado, que es el patriarcado en todos y en todas. Gracias, Jeru. Yo creo que es una invitación muy importante que nos haces y qué bueno que estamos a ese nivel. No solo ha sido para la red de Uruguay, sino para todo Mela. De verdad, así este es. proceso
que no ha sido tan fácil. Ariel, adelante. ¿En dónde están ustedes? Bien, yo creo que, digo, para responderlo, es difícil responderlo en este contexto, ¿no? Pero sobre todo por el contexto político que estamos viviendo acá en Argentina, con el gobierno nacional tan anti las agendas, digamos, vinculadas a las políticas de género, políticas de inclusión y políticas feministas. Pero previo a eso, veníamos como, yo creo, de un avance y una multiplicación en los espacios que trabajaban masculinidades y con varones, no solo en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, sino organizaciones sociales que se iban conformando, colectivos algunos de varones y otros, como es el caso del Instituto de Masculinidades, que en realidad trabajamos sobre la temática y no es que somos necesariamente un colectivo de varones que se junta a reflexionar, sino que pensamos en diferentes áreas, pero también venimos de años con una creciente demanda, digo, una presencia en la agenda pública del tema de varones y masculinidad y sobre todo el abordaje con varones desde las perspectivas de género, que quizás previo, digamos, en otros momentos no estaba. Es decir, sobre todo a partir del 2015, que es con ese primer Ni Una Menos acá en Argentina, empieza a crecer no solo la agenda de género en general, y la demanda de políticas públicas vinculadas a género, sino el tema de masculinidades, que quizás antes era bastante marginal o no tenía como presencia en ciertos espacios. Y creció mucho durante esos años. Y sobre todo creció en grupos de investigación, en organizaciones de varones, pero también en algo que para Argentina fue bastante novedoso, que era en la presencia de políticas públicas, sobre todo a partir de 2019, con la creación de los ministerios en diferentes lugares, no a nivel nacional, pero también en diferentes provincias, la necesidad de pensar estrategias públicas para trabajar con los varones desde las miradas de género, desde estrategias feministas para el trabajo con varones, tanto en el abordaje con varones que han sido denunciados por violencia, por razones de género, que eso quizás ya existía, pero en espacios más fragmentarios, en algunas redes, sobre todo de asociaciones civiles, empezó a formar parte de la agenda de política pública y también algo que empezó a crecer fue empezar a pensar otras dimensiones vinculadas a la masculinidad y el trabajo con varones que no era necesario necesariamente el abordaje en violencia por razones de género, aunque también creció en esos términos. Yo creo que, digo, te decía que era difícil porque ese contexto se vio un poco trastocado por la presencia de un gobierno nacional que está muy en contra, claramente, de las políticas de ampliación de derechos, de las políticas de género. Cerró, de hecho, el ministerio a nivel nacional y ataca constantemente. Las narrativas son de odio y antipolíticas feministas. Entonces, pero ese contexto difícil, a veces como de repliegue, si se quiere, parece en la agenda pública, también hizo crecer la demanda en otros ámbitos y ampliar ciertas alianzas vinculado al tema que quizás no se llegaban a ver, y se empezó a pensar, digamos, algunas estrategias que son más de transversalización del enfoque de masculinidades en ciertas áreas que quizás no estaban tan claras al principio. Entonces, esa agenda inicial fue más vinculado a violencia. Hoy quizás se empiezan a pensar el enfoque de masculinidad en políticas de salud, en política educativa, para pensar un montón de conflictividades donde los varones transitan espacios educativos, relación con, inclusive con el conflicto penal, la ausencia, digamos, que tenían dentro del sistema de salud, y se empiezan a pensar otras dinámicas, sobre todo para enfrentar también, y esto más en clave política, las narrativas más vinculadas a los capitalismos financieros, más individualistas, que alojan un poco esas demandas de varones. Bueno, para enfrentar eso de estrategias feministas, está empezando a crecer la idea de pensar a los varones en clave de género también, y no solamente cuando ejercen violencia. Y yo creo que eso es bueno y cada vez más se está dando una discusión política que quizás estaba centrado más en cuestiones o más teóricas o conceptuales o de revisión o de sensibilización de lo que eran los mandatos de masculinidad, su relación con la violencia, con la ausencia en las políticas de cuidado. Hoy
esa pregunta adquiere una dimensión política cada vez más fuerte y yo creo que está creciendo eso y sobre todo creciendo en articulaciones con otros espacios que, no sé, con luchas feministas que quizás no había tanta articulación, hoy se profundizan cada vez más, pero también con otras demandas y otras discusiones frente a las narrativas antiderechos que quizás no se pensaban, digamos, esas alianzas y hoy creo que están Mm. más abiertas frente a ese repliegue que vemos capaz que en las políticas nacionales. Qué bien. Uy, mire, con lo que ustedes dos han dicho ya, yo podría aquí seguir un montón de rato y saliéndome del guión, me voy a salir y después me pueden regañar, pero lo que ambos han dicho es muy importante. En los momentos que están viviendo, los momentos desde lo personal y lo colectivo político, mirada desde adentro, en Argentina mirándose en un gobierno bien difícil, en contra, antiderechos y demás. En una frase, Geru, y en una frase, Ariel, muy corta, ¿por qué es importante trabajar con hombres en perspectiva de género? ¿Por qué? Muy Bien, corto. bien, porque realmente hemos crecido desde la ontología política de la dominación, desde las masculinidades. ¿Qué quiere decir? Lo dijiste claramente. Lo tenemos en el tuétano de los huesos. No tenemos otras referencias. Y eso aplica para todas las personas. O sea, entonces, trabajar desde el enfoque de género y el enfoque feminista implica hacer la experiencia dolorosa de la deconstrucción. Y digo lo dolorosa porque es un área de confort, Muy doloroso. es una subjetividad, es una identidad. Y de repente empezar a transformarte, o sea, te cuestionas quién eres, lo que has aprendido, cuestionas a tus figuras de crianza. Entonces, implica una fortaleza psíquica y emocional que no cualquiera Perfecto. puede sostener como lo hemos sostenido nosotros. Por eso Sí. reconozco el día, de verdad. El trabajo y lo que se ha hecho, de verdad que sí. Ariel, después de eso, continúa por favor contándonos cómo están organizados ustedes y luego, Geru, cómo están Bien. organizados, Después cuáles son las de esta pregunta, actividades y bien. demás. Bien, yo creo que en una frase, digo, vamos a ver si me sale en una frase, Hernando, porque es importante trabajar con varones desde la perspectiva de género. Yo creo que sobre todo es porque es importante y en este contexto, porque en cada contexto cambia la importancia o la dimensión. En este contexto, y yo creo frente a esas narrativas que venía hablando de odio, antiderecho, que alojan a los varones, que endulzan en muchos casos los oídos, para prácticas cada vez más individualizantes, de una relación con el dinero y con la estafa, y de un crecimiento muy grande de la manósfera, digamos, o esas narrativas de odio en las redes. Yo creo que hoy trabajar con varones desde la perspectiva de género es el único modo que tenemos hoy de poderlos interpelarlos y alojarlos desde lugares más igualitarios, más justos, para que transformen, digamos, sus prácticas cotidianas, porque hoy frente inclusive al avance de los feminismos en un momento y ciertas incomodidades que le han generado muchos varones de no poder encontrarse en esos contextos, yo creo que esos discursos muchas veces aprovecharon eso para convocarlos frente a los feminismos o en contra de los feminismos o de este tipo de discursos. Entonces, pensar desde la perspectiva de género, el trabajo con varones, pensar de los feminismos, el trabajo con varones, es reconocer, digamos, las trayectorias generalizadas de esos varones y construir estrategias lo más fuertes posibles para poder alojar también sus malestares, sus incomodidades e invitarlos, digamos, a tener vidas un poco más felices, colectivas, más justas, más igualitarias, de mejor convivencia con las otras personas y no tan arraigadas al individualismo, a la estafa, digamos, y a la competencia cotidiana y al riesgo, como los están convocando de otros discursos. En relación a eso, y para seguir con la pregunta que me hiciste para que continúe,
nosotros nos organizamos de diferentes modos. Han crecido mucho los espacios acá en Argentina. Yo particularmente soy del Instituto de Masculinidad y Cambio Social, pero hemos motorizado de ahí una red de Argentina, de espacios que trabajan con varones o en realidad de masculinidades argentinas, que sobre todo en esa primera convocatoria convocamos a colectivos de varones que venían agrupando a varones en cierta reflexión. Si bien en el instituto no trabajábamos tanto como desde ese lugar, como en grupos de varones o grupos de reflexión más identitario, fuimos profundizando de ahí, sobre todo para organizar a partir de ciertas preguntas que salgan de lo identitario puramente y transformen, digamos, en un enfoque más relacional y más hacia la transformación, que no es que no estuviesen en eso, pero a veces la reflexión entre varones puede quedar nada más en eso, digamos, en un grupo de reflexión más en clave identitaria o personal. Está muy bien, sirve para incomodarse, como contaba recién Geru, pero a veces no permite trascender a un espacio más de transformación y abrazar en algún punto y a sentirse alojado por los feminismos y por las luchas por la erradicación de la violencia de género. Así que estamos un poco en eso, en esa conformación, esa profundización de la red, porque quizás antes no existía tanto el trabajo en red, articulando en eso, pero también empezando a articular y profundizando más la relación con los movimientos feministas y de diversidad sexual, que muchos de los que formamos y muchas de las que formamos parte del instituto, ya esas son nuestras trayectorias, venimos del movimiento feminista, de diversidad sexual, no es que aparecimos simplemente en la reflexión con varones o sobre masculinidades, entonces aportando más a esas articulaciones que yo creo que se están creando cada vez más alianzas frente a estos discursos que está viendo también más relación, ¿no? En ciertas luchas que quizás estaban fragmentadas, empiezan a entenderse dentro de esa lógica patriarcal, digamos, o de este capitalismo financiero individualizante. Entonces empiezan a articularse también esas demandas y esas luchas y nuevas estrategias quizás, ¿no? Y consideramos que eso puede convocar también más a los varones que a veces sienten medios ajenos al feminismo, o bastante ajenos a los feminismos, a sentirse interpelados y comprender que es desde ahí que pueden pensar, digamos, otras trayectorias de vida más igualitarias y más justas, así que estamos un poco en esos modos de organización y profundizando el trabajo en red y articulando con otras organizaciones que creemos que es lo importante para, sobre todo, generar más territorialidad en un país tan grande como extenso, digamos, como es Argentina, ¿no? Que es difícil abarcarlo desde un lugar puntual, sino que es en esa interseccionalidad y en esa articulación con otras organizaciones. Eso es súper importante, el tema del trabajo con otras redes y demás. Por eso es como saber, Jeru, cómo está organizado Uruguay, quiénes son, quiénes van a estas reuniones y la gente pensará son locos que están haciendo pensando en los hombres, etc. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, mira, nosotros trabajamos con muchas instancias, tanto públicas como privadas, como con sindicatos, que la ventaja de que Uruguay es un país pequeño, somos 3,5 millones, en Montevideo 1,5 millones, y Uruguay es un país, digamos, progresista en la igualdad y en los derechos humanos de las personas. Entonces, tenemos muy buena convocatoria, nos buscan, pero sobre todo nos buscan por dos aspectos básicos, por la ética política en compromiso, o sea, de ser siendo, o sea, aplicar en la práctica, en la vivencia, lo que es el discurso y la narrativa, y dos, porque a raíz de la dictadura que vivió Uruguay, los procesos de memoria, de historia y de justicia son esenciales. Entonces, el reconocimiento a las luchas sociales feministas, muchas de las asociaciones civiles que trabajan actualmente con mujeres y también con varones, pues emergen de haber sido silenciadas. Entonces, se hace todos los 20 de mayo la marcha del silencio, pero es justamente como diciendo, pero rompemos la voz colectivamente contra el abuso de poder, el terrorismo de Estado que implica la masculinidad patriarcal extractivista, ¿sí?
Y entonces estamos, digamos, reconformándonos. ¿Por qué? Porque pues al ser pequeño, y haber transitado lo que transitamos, pues hubo un momento como de shock, de pausa. Entonces, nuevamente se están acercando porque pues seguimos trabajando y la gente está interesada en trabajar con el tema de masculinidades, no nada más a nivel académico, sino a nivel territorial, a nivel comunitario, pero sobre todo con niños, niñas y adolescentes. O sea, llega un momento en que ya están conformadas las instituciones, que trabajan con varones adultos, ¿sí? Pero a nivel institucional, pero las lógicas territoriales en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en los centros deportivos, en los sindicatos, todo eso nos llaman, e inclusive a las empresas, pues para trabajar este tema. Entonces, bueno, ese es el Pero panorama esencial. acabas de mencionar algo súper importante que a mí estos días me ronda y me ronda y me ronda, y lo dijo también Ariel de otra forma. Pero rápidamente, ¿qué es eso de la importancia hoy de los niños y de los adolescentes para trabajar? Y Ariel mencionó la manosfera, que me gustó Claro, como Marcela, nuestra colega de México, lo dijo, la machosfera en la sí. Asamblea de Men Engage Global. Ujú. En una forma sencilla, cuéntanos un poco cómo están llegando estos chicos a este ambiente de Internet que está haciendo tanto daño. Y no olviden de mencionar un poco algo de las actividades que tienen en sus redes. Claro, en la machosfera va a tener que relacionarse con el contexto del COVID, en donde muchos de los niños, de los adolescentes, Uruguay fueron de los países que cerraron la frontera bastante tiempo, ¿así? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, hay el programa Ceibal en que cada chico tiene acceso a una computadora, digamos, en eso. Digo, siempre Uruguay está en el multiverso en el 2050, entonces ya contaban con una computadora y se vio que el 80% de los abusos o la violencia hacia la niñez era a través de las redes sociales. Entonces, el crimen organizado, la delincuencia empezó a cooptar o a captar las niñeces y a las juventudes a partir de modelos estereotípicos de identidades. Entonces, el trabajar con niños, jóvenes, con niñeces, sobre cómo se construye la subjetividad, sobre los derechos sexuales y la educación sexual integral, y sobre la violencia digital, implica también que hagamos equipos intergeneracionales, Hernando. Sí, porque bueno, o sea, Claro, había momentos en que yo conversaba con jovencitos y yo decía, no, es que ya necesitamos formar equipos intergeneracionales para que totalmente. Es que aprendan. nos estamos como perdidos a veces Ajá, a mí me ha pasado igual, estamos como, ¿de qué están hablando estos chicos y dónde están ubicados en este momento en el mundo? así es. Ujú. Entonces, ¿y qué estamos? Bueno, la red ahorita está trabajando directamente dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, yo estoy dentro del Ministerio del Interior con un programa especializado. El compañero Fernando está dentro de la Intendencia de Montevideo, la compañera Judith está dentro de los sindicatos y otros compañeros y compañeras que se están acercando nuevamente al ver que seguimos trabajando, ¿no? Que seguimos trabajando y que ya, como que ya pasó el tsunami Hay que seguir y que y hay hay que que seguir. seguir. Exacto. Exacto, no podemos parar. Ariel, es de lo mismo, más o menos, la pregunta que mencionaste, la manosfera, ¿cómo ves eso? Y de pronto quizás explicar un poquito de una forma sencilla, como digo yo, para el público de la República, ¿qué es eso de la manosfera? Está silenciado. El silencio.
Yo lo llamaría así como al amplio mundo de esas narrativas que, bueno, Jero lo explicó muy bien en el contexto de pandemia, pero son narrativas que fueron alojando y un montón de incomodidad, de cambios que se iban transformando, de inquietudes, de cierta incomodidad que también generaron un montón de luchas feministas y de la diversidad sexual, de cierta transformación de muchos estados, de políticas que fueron alojando esa incomodidad en formas de narrativas más de odio, más que intentando construir estrategias digo, de abrazar esas transformaciones que se estaban dando. Ahí Jero mencionaba algo que para mí es importante, como una de las actividades también que llevamos a cabo, que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Que a veces se la asocia, digamos, a cierta temática y es más una mirada o una perspectiva alojante y yo creo que para la conversación, sobre todo, y así lo quiero pensar, la conversación con jóvenes y con niñeces, me parece como sumamente importante cómo alojar desde ahí, desde esos discursos, para enfrentar esas narrativas que hicieron de la incomodidad propia que puede generar cada época, hicieron de la incomodidad narrativas odiantes, digamos, ¿no? Y fueron profundizando sobre todo el individualismo. Me parece que desde la ESI, desde profundizar el protagonismo también de jóvenes, con otros discursos, con otras narrativas, esto que vos decís, Hernando, muy bien, ¿no? Que a veces no entendemos, digamos, de dónde están hablando. Me parece que ahí es donde hay que construir la voz, ese intercambio, esa conversación, y es lo que venimos intentando hacer, a veces para tampoco caer en cierto adultocentrismo que simplemente cuestiona eso que están consumiendo de redes, porque muchas veces eso que se consume en redes y esas narrativas que están circulando fueron lo que alojó esa incomodidad. Entonces, reconocer la incomodidad que le ha pasado, digamos, en la trayectoria de esos pibes, esas pibas, me parece importante, digamos, para ver qué otros discursos podemos construir. Y yo creo que eso solo se hace construyendo un protagonismo también de jóvenes que pueden ir produciendo esas conversaciones y esos discursos, porque a veces también hay como cierta estigmatización, ¿no? Como que los jóvenes se están volviendo todos de derecha o de antiderechos o odiantes, todo, y me parece que es leer mal los datos de lo que está ocurriendo, digamos, estadísticamente, cuando se leen. Entiendo que hay como un cierto asombro por a dónde van, a dónde orientan muchas veces los jóvenes sus votos, cuando como parece inesperado, pero me parece que hay que empezar a leerlos en estas claves y comprender y poder alojar, digamos, en esas conversaciones y que también se den conversaciones no solo intergeneracionales, sino también entre pares, ¿no? Generacionales que Claro, empiecen a construir esas propias generaciones y para eso hay que dejar lugar para que tengan protagonismo también. En ese sentido, súper. vos querías que mencione ciertas actividades. Nosotros en realidad, digo, venimos con una preocupación muy fuerte sobre este tema, sobre la articulación y darle protagonismo a los jóvenes, también sobre la relación con ciertos discursos más de la especulación, de la estafa, o sea, cierta relación con el dinero que nos preocupa y que me parece que a veces parece como que está como anteponiéndose a los discursos más desde la educación sexual integral, pero también venimos como con una preocupación, lo venimos llevando a cabo, que es ir produciendo cada vez más evidencia sobre eso que provoca esa manósfera, digamos, en nuestra región, digamos, ¿no? Cómo esas narrativas, y me parece que no tenemos todavía evidencias del todo claras, me parece que hay que producirla, como en tanto productores de conocimiento, es ver de qué modo vamos a ir a buscar esos datos, qué le está pasando, por qué se asocian, digamos, a esas narrativas, por qué siguen a ciertos, digo, ciertos influencers y no a otros, qué buscan ahí o qué encuentran ahí. Me parece que en esa complejidad vamos a ir encontrando también algunas respuestas y algunas estrategias y venimos trabajando un poco eso. Porque trabajamos no solo en estrategias más formativas o construir trayectorias pedagógicas en diferentes espacios, sino también tenemos como un área de investigación que viene dándole vueltas a eso, también buscando esas evidencias, rastreando los estudios que se hicieron en otros lugares para pensarlo también más en esta en clave regional y nacional también, ¿no? Súper, Geru, levantaste la mano Sí, es que y creo que ibas a decir algo respecto a lo que estaba comentando Ariel. Y como esto es una conversación, bienvenidos. Y luego de eso, Geru, pásate directo a que ahí se pensemos trabó. ¿Me cómo, oyen? sí, sí, sí.
¿Y tú me oyes? Algo pasó con Jero. Se escucha, Ahora ¿eh? Ya. sí, Jero. Te Ah, estaba sí. diciendo que Esto, luego de eso pases un poco a ver cómo es que estos grupos también antiderechos, estos chicos en la manosfera, todo este asunto de odio, misoginia y demás, se está dando, cómo esta gente está usando el discurso de las masculinidades en contra. Si claro. después de lo que vas a conversar sobre lo que decía Ariel, entramos ahí, porque creo que es una Eh, buena entrada. Es eso, va ligado a que justamente en la machósfera también juegan los algoritmos, ¿sí? En este malestar en donde yo he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y acceder al contenido que les llega y ver cómo los mismos algoritmos identifican los mismos influencers con estos discursos y cómo empezar a acompañarles a crear herramientas de discernimiento a los jóvenes para que identifique pues qué tipo de persona, de familia, de comunidad quieren crear. Entonces es maravilloso trabajar con jóvenes porque realmente, como dice Ariel, o sea, no es cierto que todos estén radicalizados a la derecha. O sea, realmente cuando les das las herramientas con el enfoque feminista, con el enfoque de género, ahora sí que a ellos mismos les caen las fichas al respecto y sobre todo también reconocen que así como ellos reciben esos algoritmos, las mujeres también reciben los algoritmos de la defensa de los derechos humanos. Entonces, hay esta polarización también respecto a los contenidos y entonces está bueno cuando platicamos entre jóvenes, entre juventudes, reconocer cómo hay ciertos poderes fácticos que les conviene que se adhieran a ciertas narrativas. Entonces, el discernimiento es una habilidad abstracta, una función mental que yo creo que es importante incorporarla dentro del análisis del discurso. Súper. Yo creo, ay, es que me surgen tantas cosas y tantas preguntas que quisiera que fuéramos 3 horas aquí conversando y que la gente pudiera ver. Pero lo otro, para los dos, ¿cómo creen ustedes que se está usando desde la mirada de las personas antiderechos el tema de masculinidades? Porque es que entonces, por ejemplo, es que hay violencia contra, sí, pero contra los hombres también, ¿no? Sí. Y es que los hombres vamos más a la guerra. ¿Cómo lo ves, Jero? Y también, Ariel, ¿cómo creen que eso es un riesgo? ¿Qué riesgos estamos teniendo hoy para este trabajo con hombres? ¿Voy yo o a Jeru? No, está como... Dale tú, mientras que ella. Bueno, sí, es un riesgo, pero es un riesgo que hay que enfrentar y hay que dejar de escapar, digamos, en algún punto. Esta cosa media, esta frontera que usa muchas veces los mismos datos que tenemos o que armamos y que producimos desde los enfoques de masculinidad más en clave feminista. Yo creo que es un riesgo, pero también ponen en riesgo sus propios discursos, porque me parece que es, en lugar de salir a jugar al falso verdadero, digamos, sobre todo porque la dinámica de las redes a veces no te permite jugar al falso verdadero. Con esos discursos, hay que jugar con las propias estadísticas que están presentando para poner en evidencia y dar vuelta, digamos, esas posibilidades de transformar eso. Esas vidas que están en riesgo de esos varones que ellos dicen o que quieren igualar, digamos, o a femicidio o a formas de violencia, hay que asumirlas también como formas de violencia que existen, pero dar la vuelta y transformarlas, digamos. Empezar a leerlas en clave patriarcal, si se quiere, esas violencias. A veces también ocupar otras palabras, digamos, dar vueltas, digamos, a esos discursos, tener argumentos, porque tenemos argumentos frente a eso, y me parece que ese es el modo muchas veces de enfrentar esos propios números, estadísticas, narrativas que presentan y dar cuenta de dónde está el enemigo o el que también está llevando la vida de ellos. Porque muchas veces, hace poco, por ejemplo, estuvo la discusión, o por lo menos acá en Argentina, bastante sobre la baja de la natalidad.
y utilizaban discursos y echaban la culpa a los feminismos, digamos, de eso, ¿no? Entonces hay que hacer uso también de esa estadística existente y pensarla desde otro lugar y alojarla a otro lugar. Y lo que estamos ofreciendo a esos jóvenes no es una nueva guerra ahora contra las mujeres, las personas LGBT o migrantes en algunos países también, que es el modo en que enfrentan, que construyen esas guerras, sino salir también, es una vida sin esos riesgos, justamente. Porque el discurso ese lo que les propone es, frente al riesgo existente que existe en la vida cotidiana, lo que te propongo es enfrentar la guerra contra los que dicen, contra otros, digamos, ¿no? Y es más un llamado, llamarnos, digamos, a quienes estamos siendo vulnerados en diferentes dimensiones en esta vida, digamos, y alojar y construir esas alianzas por una vida más de cuidado, más igualitario, más justa y no tan vinculada al riesgo. Pero para mí hay que enfrentar esas discusiones y no dejarlas pasar, no por miedo a que sea entendido o que usemos los mismos números, nos retiremos de esa discusión, porque cuando nos retiramos, ellos producen todo el tiempo y leen muy bien la época muchas veces, mucho más que nosotros que damos muchas más vueltas a veces para construir, por ejemplo, la narrativa en medios de comunicación, en redes sociales, que a veces damos muchas vueltas buscando la palabra correcta, ser políticamente correcto y a veces lo que estamos buscando es interpelar en esos casos y convocarlos para que después puedan escuchar otros argumentos y puedan construir otras trayectorias de vida. Exacto. Mira, quiero mencionar algo de lo que han dicho y es, ser diferentes no nos hace enemigos. La diferencia no tiene por qué hacernos enemigos, tiene que acercarnos y construir. Cuando decimos de el trabajo conjunto entre hombres y mujeres, por ejemplo, y tenemos que hacerlo, los feminismos, los que trabajan con hombres y masculinidades, no podemos ser enemigos. Nos ganan los otros porque se organizan mejor, porque tienen mejores estrategias, porque no sé qué. Y como dice Ariel, nos quedamos muchas veces pensando demasiado. A mí me preocupa que le damos muchas vueltas a muchas cosas, que no debería ser así. Jeru, adelante. Y tengo unas cositas que han dicho en las redes y les quiero contar. Bueno, yo, que se me escucha, además de lo que dice Ariel de las estadísticas, que son básicas, es volver a recordar las luchas históricas del feminismo. ¿Por qué? Porque generalmente ven la fotografía de este momento histórico. Entonces, cuando hablan de las marchas, de la diversidad, de las marchas del 8 de marzo, que si se los discrimina, siempre digo, bueno, o sea, ¿quién está saliendo a manifestarse por el derecho al voto? Digo, nadie, ¿verdad? Porque ya los derechos son progresivos. En este momento histórico estamos encarnando las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, ¿qué implica eso? Romper el silencio colectivo. Pero, ¿por qué? Porque transgeneracionalmente, o sea, las mujeres, antes no había políticas, no había leyes, entonces ahora hay herramientas y honrando a las ancestras, o sea, hacemos nuestros derechos exigibles y justiciables. Y eso obviamente causa incomodidad. Eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Y causar incomodidad, como lo ha dicho Ariel, es muy importante muchas veces y necesitamos hacerlo y necesitamos aprender y que esa causa de incomodidad no nos separe, no nos dé vida, sino que más bien podamos tender puentes y podamos en esos diálogos duros y difíciles poder seguir y continuar. Les voy a leer un poquito lo que me están diciendo aquí de las redes. Dice en el chat, hay una pregunta. Dice, ¿es lo mismo el trabajo en género con hombres que el llamado trabajo en masculinidades? ¿Quién quiere decirnos algo de eso? Vuelvo y repito, ¿es lo mismo el trabajo en género con hombres que el llamado trabajo en masculinidades? Bueno, a ver, yo digo primero, para mí, es un oxímoron. O sea, ¿a qué me refiero? Que el trabajo con los masculinidades deviene de los estudios de género, que devienen de los estudios feministas. Entonces, yo creo que es una trayectoria epistémica. Vaya, y que a lo mejor se puede abordar multidisciplinariamente o transdisciplinariamente. Hay gente que lo aborda desde la antropología, otras personas lo abordarán para tal, pero si nos vamos
a nuestro objetivo en Mela, pues nosotros estamos por el respeto a los derechos humanos, para la justicia de género, para la igualdad sustantiva y para la justicia social. Entonces, se entrelazan, digamos, el feminismo, el género y los derechos humanos. Entonces, por eso, Y ese es el mi... género y la importancia de que los hombres nos veamos como generizados. ¿Quieres decir algo sobre eso, Ariel, o seguimos? No, me parece que es esto último que decís aparte, la importancia de ver, para mí es un juego más de palabras que uno hace, o enfoque de masculinidades, o Eso. trabajo con varones desde la perspectiva de género, justamente para jugar con eso que aparece invisible, que es esos mandatos de masculinidad, digamos, ¿no? O el género de los varones, que se dice a veces, que es lo primero que hay que desarmar. O sea, muy pocas veces reconocen que parte de las conflictividades en sus trayectorias de vida tienen que ver con género, entonces es meter más esa pregunta que otra cosa. Después, como lo nombremos, ahí lo iremos discutiendo, pero sin duda, digo, si a mí me das a elegir, nombraría las estrategias feministas para trabajar con varones, pero bueno, eso cada quien, digamos, lo irá nombrando de diferentes modos. Perfecto, muy bien. Dice también Jimmy que un gran saludo, que interesantes experiencias y reflexiones del trabajo en masculinidades. Larry José Madrigal de El Salvador dice que saludos y que le parece muy necesario y pertinente y urgente el revelar esas ideas surgidas en la praxis comprometida en los propios cuerpos y subjetividades. Fernando manda saludos también para Jeru y para Ariel también. Y yo creo que es muy importante que miremos en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades eso que implica, como lo dice Larry, y desde ahí. Vamos a ir cerrando, lastimosamente por los tiempos, pero quisiera preguntarles en Uruguay, Jeru, en Argentina, Ariel, ¿cuáles son los desafíos hoy para este trabajo? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen, Jeru? Los desafíos que afrontamos es todavía las prácticas adultocéntricas y la violencia simbólica. O sea, los estereotipos muy sofisticados que hay de energía masculina, energía femenina, o sea, todos esos aspectos que es un reto para deconstruir, ¿no? Para abordar el tema, ¿no? Todavía está muy estereotipado cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los hombres, las personas de la diversidad sexual. Entonces, el reto es la violencia simbólica y obviamente las posturas neoconservadoras que anhelan la subordinación de las mujeres y de las masculinidades abyectas, digamos. Ese es como el reto y el desafío. Y tengo una petición para la red de Argentina, si me permiten, porque dice la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires y la red de Argentina de Buenos Aires Masculinidades Rima quieren pertenecer a la red de Sí, Argentina. me escribió el Entonces, otro día. ya, bueno, entonces aquí yo pasando el mensaje No, en pues, este fortalecimiento. Gracias. y enseguida, Jero, con lo que acabas de decir, les voy a pedir que dejen sus contactos para que la gente en Uruguay les busque, en Argentina les busque y podamos conversar. Adelante, Ariel. ¿Cuáles son los riesgos hoy en Buenos Aires, en Argentina, perdón? Los desafíos eran, ¿no? Los desafíos, sí, Ahí está, señor. ahí está. Ya habíamos hablado de los riesgos. Sí, no, yo creo que un poco ya mencioné igual, uno es vinculado a lo que dice Gelu del adultocentrismo, me parece que ahí es como la articulación y el protagonismo con jóvenes, con organizaciones juveniles y sobre todo con la participación de jóvenes, adolescentes en diferentes espacios y que cada vez adquieran mayor protagonismo. Después, esto que mencionaba, ir profundizando y sobre todo tener producción de evidencia sobre el funcionamiento de la manósfera en clave regional, sobre todo acá a nivel nacional no tenemos tanto, quizás hay otros países que sí lo tienen de la región, pero más a nivel regional cómo funciona, y sobre todo esto que ya venimos profundizando, esto que decía del contexto, que si bien era medio reticente este tipo de políticas, había profundizado una articulación cada vez más profunda con el movimiento feminista y transfeminista en Argentina. Yo creo que hay que caminar hacia ahí, sobre todo en esas articulaciones, para construir cada vez proyectos políticos cada vez más amplios y no quedarnos simplemente en lo reflexivo, sino pasar a la acción, digamos, y a construir, digamos, a construir, digamos, otros modelos de sociedades de vida, de justicia
y de vínculo y de deseo que diferente al que están construyendo estas narrativas oyentes que ya vinimos hablando. La idea es la transformación social. Queremos Sí. transformar esta sociedad y el trabajo con hombres y con niños. La idea es que se transforme la sociedad en la medida que se de- derroten, caigan, cambien, se transformen las relaciones de poder entre hombres y mujeres. No podemos seguir de esta manera. Y Jesús dijo algo ahorita, pero se me quedó el tema y todos tenemos que mirarnos, por más años que llevemos, por más tiempo que llevemos en esto, todos cometemos cosas que tenemos que estar así, perdónenme el chasqueo de los dedos, pero tenemos que estar muy pendientes, no hay hombres deconstruidos. Yo, pues, no, yo soy un macho deconstruido. Yo no creo en eso. Yo creo que yo tengo que mirarme todo el tiempo porque uno está, por más que sea cometiendo errores, cuando ha hecho conciencia, debe mirarse más. Y el llamado a la conciencia de todos los hombres, que tenemos que serlo y que tenemos que ver cómo podemos transformar y mirar en el asunto. Una última cosa antes de cerrar. Una frase, Ariel, y una frase, Jeru, una lección que nos deja esta conversación hoy. Una sola lección. Ariel. Bueno, yo creo que es como esta conversión, como las otras que seguramente vendrán y como la que fue la anterior, yo creo que nos deja la necesidad de profundizar esa articulación a nivel regional. Tenemos muchos temas en común, trayectorias, digamos, similares de trabajo, también ver las particularidades de cada espacio, pero yo creo que solo ahí, en esa profundización de las redes entre los países, que podemos pensar, digamos, en esas alianzas enfrentar, si se quieren, esos discursos que hoy están siendo tan tremendos frente a las políticas de género y los feminismos y el trabajo con varones desde la perspectiva de género. Gracias, Ariel. Eru. Pues para mí la ética política en compromiso a la memoria histórica. O sea, más allá de los malestares que pueda haber por la deconstrucción, recordar realmente que los derechos humanos de las mujeres implica un beneficio y un cuidado para toda la humanidad y para toda la biodiversidad. Entonces, si quieren atávicamente, somos, digamos, las mujeres y el feminismo, las fuentes de donde han emergido, donde emergen todos estos estudios. Entonces, ser congruencia, y la revisión personal y colectiva constante. Gracias, Gracias. Jeru. Gracias, Ariel. Maravillosa conversación. Yo estoy muy feliz. Creo en el perdón, creo en las nuevas opciones, creo en nuevos caminos, creo en miradas que podemos hacer desde nosotros, para nosotros y nosotras mismas y para la sociedad que se transforme. Este jueves está el próximo webinario, dicen en algunos lugares, con Bolivia y con México y van a conversar con mi colega querido y mi amigo Jimmy Tellería, que es el otro coordinador de Men Engage América Latina en este momento. Entonces vamos a estar ahí y Jimmy va a estar conversando con Bolivia y con México. Y por favor no olviden dejar sus contactos de sus redes en la página, aquí en el chat, para que la gente los tenga en cuenta y se puedan hacer un contacto con ustedes, así como estaba diciendo la red en Argentina. Desde Colombia, lo último dice, bien importante el reto de dialogar con personas jóvenes para abrir puerta al diálogo con grupos de hombres que vienen con ideas más conservadoras. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Jeru, gracias, gracias Ariel, un placer estar con Muchas ustedes. gracias. Nos vemos Vamos el en jueves. el jueves en el próximo webinario que tendremos. Se cuidan, ahí está Jeru escribiendo los datos en el chat y por favor, un abrazo. Gracias. Saludos a todas y Gracias. todos y Nos todes. vemos. Chao, chao. Felicidades.